Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces resolviendo ejercicios de la tercera unidad, ¿verdad? De la segunda unidad, perdón. De la segunda unidad. Vamos a ver entonces, vamos a hacer otro análisis de una función. Ok. F de x igual a 4x menos un tercio de x al cubo. Lo primero, saber que esta es la función original. Lo segundo, derivar. Acuérdense que aquí tengo 4x menos un tercio de x al cubo, ¿verdad? La derivada de 4x es 4 y la derivada de un tercio por x, acuérdense que este 3 baja a multiplicar a un tercio. Y si ustedes hacen 3 por un tercio en la calculadora, les va a salir que es 1. Y ese x cubo pasa a ser x2, entonces me queda 4 menos x2. Acuérdense que 3 por un tercio es 1. Entonces me queda 4 menos x cuadrado. Eso lo igualo a 0. 4 menos x cuadrado es igual a 0. O sea, 4 es igual a x cuadrado, porque ese pasa positivo al otro lado. ¿Cómo elimino un cuadrado? Saco raíz. Y acuérdense que cuando se saca raíz, se le pone más menos, y la raíz de 4 es 2. Entonces me quedaría más menos 2. Vale x. Más menos 2 vale x. Ese más menos 2 es los números críticos, que se van a convertir en extremos relativos si yo sustituyo el 2, el más menos 2 significa que x vale 2 negativo y vale 2 positivo. Eso lo sustituyo en la función original y se convierten en puntos que se conocen como extremos relativos. Sustituyo en la función original. 1 da negativo 16 tercios, el menos 2. Entonces se me forma el punto negativo 2, 16 tercios negativo. Ahora sustituyo el 2 positivo. Da 16 tercios positivo. Entonces me forma el punto 2, 16 tercios. Y esos son extremos relativos. Ahora encuentro la segunda derivada. Entonces derivo la primera. 4 menos x cuadrado. Esa es la primera. ¿Cuál es la derivada de 4? 0. Ese 2 baja. Entonces me convierte en menos 2. El x cuadrado se convierte en 1. Entonces me queda menos 2x. La segunda derivada es menos 2x. Esa segunda derivada la igualo a 0. Ese menos 2 pasa a dividir, entonces me queda 0 entre menos 2, 0. Entonces x vale 0. Acuérdense que este menos 2 pasa a dividir. No a sumar, va a dividir porque está multiplicando a la x. Entonces pasa a dividir. Y 0 entre menos 2, 0 entre menos 2 es 0. Por eso aquí quedó x igual a 0. Ese 0 lo sustituyo en la función original y se me convierte en punto de inflexión. Se me convierte en punto de inflexión. 0,0. El punto de inflexión 0,0. Ok, ahora voy a averiguar si este 2, si este punto es un máximo o un mínimo. Si este punto es un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Sustituyo el menos 2 en la segunda derivada.
y el 2 también en la segunda derivada. El menos 2 me da positivo 4. ¿Qué significa positivo? Que va cóncava hacia arriba y es un mínimo. Lo mismo hago con el 2. Da negativo. El 2 da negativo. ¿Qué significa negativo? Que va cóncava hacia abajo, pero que ese punto es un máximo. Cóncava hacia abajo y que ese punto es un máximo. ¿Ok? Entonces ya tengo toda la información. Este punto, este extremo relativo, el otro extremo relativo, el punto de inflexión, dónde es cóncavo hacia arriba y dónde es cóncavo hacia abajo. Dónde hay un mínimo, dónde hay un máximo. ¿Qué me falta? La tabla resumen y la gráfica. La tabla resumen y la gráfica. ¿Verdad? Y ahí tienen ustedes la gráfica. O sea que aquí la gráfica es cóncava hacia arriba, llega a un mínimo. Al llegar al punto de inflexión, entonces empieza a ser cóncava hacia abajo y tiene un máximo. Un mínimo, punto de inflexión y el máximo. Bueno, entonces en cuanto a el trazo de la gráfica de una función, solo vamos a tener un resumen, ya para pasar después al último tema, donde tenemos un resumen ahí, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué encuentro con la primera derivada? ¿Qué encuentro con la segunda? ¿Cómo encuentro los números críticos? ¿Cómo los números críticos se convierten en extremos relativos? Y eso está en ese resumen. Ese resumen lo pueden llevar escrito, ¿verdad? Ahí en una hojita. Yo hay veces lo imprimo y a cada uno le doy uno de esos, ¿verdad? Por lo menos uno por grupo, ¿va? Porque como es en parejas, entonces por lo menos uno por pareja. Pero ya cuando uno hace varios ejercicios, eso se le queda, ¿va? No es necesario, pero ahí está el resumen. Entonces, ahora vamos a ver el último tema que se llama derivada implícita. Derivada implícita. Diferenciación implícita. O sea que una función puede estar escrita de manera explícita y puede estar escrita de manera implícita. Todas las que hemos hecho nosotros ahorita han sido de manera explícita, o sea, le dicen y igual a 3x cuadrado menos x al cubo más 1. Encuentre la derivada. Entonces yo hago lo que hemos hecho, va que bajo el número, el exponente, le resto 1. Eso está escrita de manera explícita, pero puede hacer que esté escrita de manera implícita. Por ejemplo, xy más y al cuadrado igual a 1 menos x al cubo. Por ejemplo. Ahí está escrita de manera implícita. Entonces ahí ya tengo que hacer un procedimiento. Es casi igual al otro, ¿no? Solo que hay una regla ahí que aplicar. ¿Verdad? Diferenciación implícita. Cuando, dice ahí, cuando y es una función conocida de x, esto es y igual a f de x. A menudo decimos que y es una función explícita de la variable independiente x.
como es el caso de las funciones que hemos venido derivando. Entonces ahí tenemos funciones escritas de manera explícita. Pero también hay funciones de manera implícita, como esta, que hay que resolverlas usando un procedimiento parecido al anterior. Solo que hay un pequeño cambio ahí, ¿verdad? Encuentre la derivada implícita de las siguientes funciones. Ok. 6x cuadrado menos 2y igual a 3. Entonces vengo yo y si aquí si lo hice un solo. Cuando yo derivo 6x cuadrado, hago lo mismo que hacía anteriormente. Bajaba el 2 por 6, 12. El x pasa a ser x a la 1. Ahora, cuando yo derivo 2y, voy a derivar como hemos hecho con la x. 2y está elevado a la 1, ¿va? Desaparece la y y solo queda el menos 2. Pero en este caso, cuando yo derivo la y, le voy a agregar el y'. O sea, el y con la comita. El y con la comita. Le voy a quitar este 1 para no que me confunda. Entonces, 2y, la derivada es 2. Pero a ese 2 le voy a agregar el y'. O sea, y primera derivada, pues, y primera derivada. Ok. Igual a 3. Igual a 3 decía, va, ajá. Pero la derivada de 3 es 0. Entonces me queda 12x menos 2y' igual a 0. Acuérdense que esa comita se lee como y', ¿va? O y primera derivada, 2y primera derivada igual a 0. Entonces me queda 12x menos 2y primera derivada igual a 0. ¿Qué ando buscando yo? El y', ¿va? Entonces, lo que hago es pasar este al otro lado positivo, ¿verdad? Bueno, ahí no lo hice así, pero es el mismo. De las dos formas se puede, ¿va? 12x, vamos a hacerlo de la otra forma. 12x igual, ese 2y lo paso al otro lado positivo. 2y', lo paso al otro lado positivo aquí. Como ando buscando el y', entonces ese 2 que lo acompaña lo paso a dividir. Y me queda solito el y'. El y'. Que es 12 va. Solito el y'. ¿Y cuánto es 12 entre 2? 6. Entonces me queda 6x igual a y'. 6x igual a y'. Entonces la única diferencia es que cuando derivamos x y también derivamos y. Pero cuando derivamos y le agregamos el y primera derivada. ¿Verdad? Imaginémonos que tengo 3y al cuadrado, ahí estoy con diferenciación implícita. ¿Cuál es la derivada de 3y cuadrado? El 2 baja a multiplicar el 3, sería 6. El 6 pasa a ser de y cuadrado, perdón, el y cuadrado pasa a y, pero le voy a agregar el y primera derivada. Que eso no lo hago con la x, ¿va? Eso lo hago solo con la y. La derivada de 3y cuadrado es 6y. Y le agrego el y primera derivada. Y la x la derivo como hemos venido derivando la x, ¿verdad? Y la constante, pues la derivada de una constante 0. Vamos a ver si hay otro por aquí. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. Pero
como aquí estoy derivando por implícita, a este y le agrego primera derivada. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. Entonces me queda 2x más 2y por... Acuérdense que cuando derivo y le agrego el y primera derivada, igual a 0. Eso es negativo, paso el 2x como negativo y después paso el 2y a dividir. Este 2x lo paso negativo y este 2y pasa a dividir. Tacho x entre x, ¿verdad? Y me queda que la primera derivada es negativo x entre y. Negativo x entre y. Bueno, ok, vamos a ver entonces. Derivada de 4x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 1. Menos 9y cuadrado igual a 1. Entonces, la derivada de 4x cuadrado es, 2 baja, se me queda 8x a la 1 menos 2 baja 18y, pero acuérdense que al y le agrego el y primera derivada igual a 0, la derivada de 1 es 0. Ok, ahora paso al otro lado positivo, ¿verdad? Bueno, esa es otra manera de hacerlo. Pero yo puedo pasar el 18y con el y primera derivada, al otro lado lo paso positivo. De ahí paso ese 18 al otro lado a dividir, porque lo que ando buscando es y primera derivada, ¿verdad? Y simplifico el 18 con el 18, perdón, el 8 con el 18 sería mitad 4, 4 novenos, ¿va? 4 novenos de x entre y. 4 novenos de x entre y. Cualquiera de los dos caminos que escojan está bueno. Entonces aquí, mitad de 8, mitad de 18. Me queda 4 novenos de x entre y. X, otro ejercicio, x por y más y cuadrado igual a 3. X por y, esta es una multiplicación. O sea, la derivada de x por y más la derivada de y por x. Vamos a hacer aparte aquí. X por y. Es una multiplicación. La derivada de x es 1 por y más la derivada de y es 1, pero hay que agregarle la primera derivada y hay que multiplicarlo por x. Entonces así me queda, ¿va? XY es 1y más 1y, primera derivada por x. Ahorita solo derivé esto. Me falta derivar y cuadrado. ¿Y cuadrado quién es? Y cuadrado es 2y. Pero hay que agregarle y primera derivada. Y la derivada de 3 es 0. La derivada de 3 es 0. Entonces acuérdense que este XY es la derivada de una multiplicación, como vimos anteriormente. Es la derivada de una multiplicación. Ok. Entonces, factor común. Acuérdense que ando buscando el y primera derivada.
factor común, lo saco como factor común, aquí, lo saco como factor común, en estos dos. ¿Qué me queda? Me queda x más 2y, porque saco el y primera derivada como factor común. Y primera derivada como factor común, ¿verdad? De estos dos. Me queda x más 2y. Y este de aquí lo paso a restar, o sea, pasa negativo. Ahora, este que tengo aquí está multiplicando, pasa a dividir. Menos y entre x más 2y. Y esa sería la derivada implícita. 2x más 3 a la 4 igual a 3y a la 4. Aquí tenéis que aplicar regla de la cadena. ¿Qué decía la regla de la cadena? Es cuando una función esté elevada a una potencia. Cuando una función esté elevada a una potencia. Ese 4 baja. El 2x más 3 lo copio. El 4 pasa a ser 3. Y el 2x se deriva. 2x más 3, la derivada es 2. ¿Verdad? Acabo de derivar este. Ajá. ¿Y cuál es la derivada de 3y a la 4? Igual a 3y a la 4. La derivada de 3y a la 4 es 12y al cubo por la primera derivada de y. Acuérdense que cuando deriven y, le agregan la primera derivada. Entonces me queda, esto de ahí, 12y al cubo por y primera derivada. Ahora, este 2 pasa a multiplicar al 4. Se convierte en 8. 8. ¿Ok? Lo demás solo lo copio. Y esto de aquí que está multiplicando, el que ando buscando, que y primera derivada, pasa a dividir al otro lado. Eso pasa a dividir al otro lado. Mitad de 8, 4. Mitad de 12, 6. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces me queda 6 tercios. Perdón, 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios y arriba 2x más 3 al cubo y abajo y al cubo. Entonces ahí lo que hice al final fue simplificar el 8 entre 12, porque 8 entre 12 es lo mismo que 2 tercios, ¿verdad? 8 entre 12 es lo mismo que 2 tercios. Bueno, entonces, con eso concluimos esta cuarta y última reunión Zoom. A esta altura ya de estar cansado, me imagino, ¿verdad?